El salón de eventos brillaba como una joya bajo los candelabros de cristal Baccarat. Ubicado en el corazón de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, el espacio rebosaba lujo. Pisos de mármol pulido, columnas doradas y arreglos florales importados de Holanda cubrían cada rincón. Afuera, el invierno vestía la ciudad con una brisa fría y elegante, pero adentro, el calor de las luces y el murmullo de la élite empresarial creaban una atmósfera sofocante de poder y apariencias. Era la celebración de los 50 años de Alejandro Montalbán y nadie podía ignorar su presencia. Él era el centro de todo, el nombre que dominaba las columnas económicas y los portales de negocios. Traje italiano impecable, copa de champán en mano, sonrisa contenida, el retrato perfecto del éxito. Detrás del brillo, en las sombras del salón, Camila Morales se movía como un susurro entre las mesas, recogiendo copas vacías, limpiando discretamente manchas de vino sobre los manteles. Llevaba un uniforme negro sencillo, el cabello recogido y la mirada baja, pero había una intensidad silenciosa en sus ojos que nadie notaba. No pertenecía a ese mundo de joyas y discursos, pero conocía cada rincón del lugar como la palma de su mano. Años atrás, había sido aplaudida en escenarios de Buenos Aires, pero ahora su música eran los pasos acelerados de los meseros, el tintinear de copas y los suspiros de cansancio. Su cuerpo todavía guardaba la elegancia del tango, aunque nadie, Ali, pensara que aquella mujer con rostro cansado había sido una artista. La música paró de golpe. Un sonido seco de cristales rompiéndose llenó el salón. Camila, sorprendida por un empujón accidental de un comensal, dejó caer una bandeja con copas de cristal carísimo. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Alejandro, desde la tarima central, levantó la vista. Estaba visiblemente embriagado, los ojos brillosos y el semblante burlón. Caminó hacia ella entre risas forzadas de sus amigos, mientras Valeria, su joven prometida, lo observaba divertida. Cuando llegó frente a Camila, su voz resonó con ironía y crueldad. ¿Así tratas mis copas? Quizás, si supieras moverte como mi prometida, tendrías un poco más de gracia. ¿Qué dices? Si bailas un tango mejor que ella, me caso contigo. La risa colectiva fue tan hiriente como el frío mármol bajo los pies de Camila. Ella lo miró, primero en silencio. Sus mejillas ardían, pero no por vergüenza, sino por algo más profundo. Respiró hondo. El temblor en sus manos desapareció como si un recuerdo se apoderara de su cuerpo. Enderezó la espalda, dio un paso adelante y con una firmeza inesperada respondió: acepto. El murmullo se volvió desconcierto. Alejandro sonrió con sorna, pero ella ya no lo miraba. Caminó hacia el centro del salón y sin esperar música empezó a moverse. Su cuerpo habló una lengua que ninguno de los presentes entendía. Cada paso era memoria, cada giro, cicatriz. Alejandro la observaba incrédulo, porque esos pasos, esa coreografía exacta, él los conocía. Eran los mismos que había aprendido en secreto a los 20 años, de una maestra que jamás olvidó, Camila Morales. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Hace 30 años, Alejandro Montalbán no era aún el magnate implacable que todos admiraban y temían. Era solo un joven de 20 años, rebelde en silencio, hijo del empresario más duro y controlador del país. Estudiaba administración porque era lo esperado. Asistía a eventos porque debía, pero su alma se encendía en secreto con el arte. En un viaje de verano a Buenos Aires, escapó de su agenda impuesta y encontró en un pequeño salón de danza un refugio para su angustia. Allí, bajo la guía de una joven e intensa profesora de tango llamada Camila Morales, descubrió una pasión nueva. Ella no sabía quién era él realmente. Para ella, solo era un estudiante mexicano curioso y disciplinado.
Alejandro vivió ese verano como si fuera otra persona, uno libre, pero el regreso a México y la revelación de su verdadero apellido trajeron consecuencias devastadoras. Camila, en ese entonces, era una artista reconocida en círculos culturales porteños. Su talento era indiscutible y su ascenso parecía inevitable. Sin embargo, semanas después de que Alejandro partiera sin despedirse, una denuncia anónima por fraude y conducta inmoral llegó a la institución donde trabajaba. Fotos manipuladas, testimonios falsos y una carta de amenaza firmada con iniciales que solo más tarde comprendería. Su reputación se derrumbó en cuestión de días. Sin poder demostrar su inocencia y enfrentando el desprecio de antiguos colegas, decidió emigrar a México buscando empezar de nuevo. Pero la vida aquí no fue más amable. Terminó como empleada de limpieza en eventos que, irónicamente, muchas veces eran organizados por la familia Montalbán. Alejandro nunca volvió a bailar. En su interior, enterró aquella parte de sí mismo, convenciéndose de que era infantil, débil, innecesaria. Tomó las riendas de los negocios cuando su padre enfermó y se convirtió en el heredero ejemplar. La muerte de su padre, 5 años atrás, no le trajo paz, sino una responsabilidad aún más aplastante. Su vida era una rutina de poder, contratos y relaciones frías. Su compromiso con Valeria no era más que otro acuerdo estratégico. Ella ganaba visibilidad, él ganaba imagen pública. Nadie lo conocía realmente. Nadie, hasta esa noche, cuando una mujer de uniforme negro lo obligó a recordar quién había sido. Después del tango, el ambiente en la fiesta se volvió tenso. Alejandro se encerró en una sala privada del salón, aún confundido por lo que acababa de ver. Allí fue cuando doña Mercedes Montalbán, su madre, entró sin anunciarse. Ella, silenciosa y observadora toda la vida, le dijo lo que durante años había callado: que Camila Morales no solo había sido su maestra, sino la mujer que su padre destruyó para evitar que una artista sin apellido manchara la línea de sucesión. Mostró a su hijo una carpeta con cartas, pruebas, incluso una grabación de audio donde el padre de Alejandro orquestaba todo. «Siempre pensé que algún día tendrías que saberlo», dijo con voz rota. «Tú también fuiste víctima, pero ella lo perdió todo». La mañana siguiente, Alejandro fue al salón antes de que cerraran. Buscó a Camila. Ella lo miró desde lejos con desconfianza. El recuerdo de lo que él había hecho en público, su burla, su desdén, aún dolía. Pero más aún dolía el reconocimiento en sus ojos cuando lo vio bailar aquella noche. No había sido olvido, había sido traición. Alejandro intentó hablar, pero ella no se lo permitió. «No quiero tus disculpas, no quiero tu lástima. Solo quiero seguir limpiando sin que me miren como un espectáculo». Pero antes de que se alejara, él dijo su nombre en voz baja. No señora ni empleada, sino Camila. Ella se detuvo, porque esa voz era la del joven que conoció en Buenos Aires. Alejandro, días después, empezó a investigar más. Pidió ayuda a su madre para acceder a todo el archivo de su padre. Revisó contratos, cartas, audios. Todo apuntaba a un patrón de destrucción. Su padre arruinó a quienes consideraba amenazas para su legado. Camila había sido una de muchas víctimas, pero la única que Alejandro había amado sin saberlo. La revelación lo desestabilizó. Se encerró durante semanas, canceló eventos, evitó a Valeria y dejó de atender llamadas. Lo único que hacía era mirar videos antiguos de tango en su oficina, como si buscara algo que había olvidado cómo sentir. Valeria no tardó en notar su distanciamiento. En una cena, lo confrontó. Él fue directo. «No voy a casarme contigo». Ella, sorprendida y ofendida, reaccionó con violencia emocional. Filtró fotos falsas de Camila en redes, insinuando que ella había seducido a Alejandro para escalar socialmente. La campaña fue rápida y cruel.
Camila, al ver su nombre otra vez en medios, sufrió una crisis nerviosa. Pensó en renunciar, desaparecer. Temía repetir el calvario de años atrás, pero esta vez no estaba sola. Doña Mercedes fue quien la visitó, le pidió perdón, le dijo que tenía pruebas para limpiar su nombre públicamente si así lo deseaba. Le ofreció testificar. Camila dudó. ¿Valía la pena volver a exponerse? ¿Y si la historia se repetía? ¿Y si Alejandro volvía a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles? Pero algo en los ojos de la madre de él le dio esperanza. Esa mujer, acostumbrada a las apariencias, hablaba con una honestidad nueva y sobre todo la trataba como a una igual. Fue entonces cuando Alejandro propuso algo inesperado: crear una casa de danza en Tepito, uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Un espacio donde niños y jóvenes pudieran aprender arte, bailar, expresarse, tener futuro. «Quiero que tú la dirijas», le dijo a Camila. No como un favor, sino como un acto de justicia. Ella aceptó, pero puso condiciones claras. Nada de control de imagen, nada de discursos empresariales vacíos. Sería un proyecto real, con autonomía, con alma. Alejandro aceptó sin discutir. Por primera vez no quería mandar, quería aprender. El proyecto se anunció con una conferencia de prensa inesperada. Camila, con dignidad serena, relató su historia. Mostró pruebas, habló de su amor por el tango, de cómo había sido silenciada. No pidió venganza, solo verdad. La opinión pública se volcó a su favor. El nombre de la casa de danza fue elegido por los jóvenes: Renacer. Y, aunque algunos medios quisieron minimizarlo, la respuesta fue abrumadora. Donaciones, cartas de apoyo, solicitudes de inscripción. Camila se convirtió en símbolo de resistencia y arte. Alejandro, en paralelo, comenzó terapia por primera vez en su vida. Confesó que no sabía quién era sin los mandatos de su padre. Su terapeuta le dijo algo que lo marcó: no se trata de destruir lo que fuiste, sino de rescatar lo que aún puedes ser. En cada visita a la casa de danza, veía a niños que lo miraban con esperanza. Veía a Camila enseñando, corrigiendo posturas, riendo, y empezaba a imaginar una vida distinta, no de contratos, sino de pasos de baile, no de órdenes, sino de compás. El día de la inauguración de la casa de danza Renacer llegó con un aire distinto. Las calles de Tepito, usualmente marcadas por el bullicio y la tensión, estaban adornadas con banderas, flores de papel y música en vivo. Camila vestía un conjunto negro con detalles rojos, sobrio pero lleno de elegancia. En el escenario montado en la explanada del Centro Cultural, esperaban más de 300 personas. Alejandro, de pie junto a ella, ya no llevaba su traje habitual. Esta vez optó por ropa simple, camisa blanca y pantalón de lino. La prensa cubría el evento, pero lo que se sentía en el aire era algo más profundo, una expectativa colectiva de redención. Antes de dar inicio a la función, Camila tomó el micrófono. Su voz era pausada pero firme. A veces uno no decide cuándo cae, pero sí cuándo vuelve a levantarse. Esta casa no es solo un lugar para aprender a bailar, es un espacio para recuperar el alma. El público aplaudió. Alejandro la miraba con una mezcla de admiración y emoción contenida. Luego, en un gesto inesperado, bajó la cabeza y confesó públicamente: yo fui parte del silencio y hoy quiero ser parte de la verdad. Acto seguido, pidió disculpas frente a todos. No fue un discurso largo ni dramático, solo palabras honestas de alguien que finalmente comprendía el daño. La música comenzó. Camila se posicionó en el centro del escenario. Nadie sabía quién sería su pareja, hasta que Alejandro subió al tablado y extendió la mano. Un suspiro colectivo se oyó. Ella lo miró por un segundo largo. Luego, aceptó. El tango que bailaron no fue perfecto técnicamente, pero cada movimiento estaba cargado de historia,
perdón y deseo de reconstrucción. Camila ya no bailaba para demostrar nada. Bailaba porque, por primera vez en décadas, era libre de hacerlo. Al finalizar, el público levantó en ovación. Muchos lloraban. Alejandro también. Cayó de rodillas y la abrazó. «Gracias por no rendirte», susurró. Camila se inclinó hacia él y le susurró al oído: «Pero esta vez, caminamos juntos, o no caminamos». Esa fue su condición, no solo para bailar, sino para cualquier camino futuro. Alejandro asintió sin dudar. En ese momento, no era el magnate, era el hombre que buscaba redención. Valeria, quien había acudido en secreto al evento para interrumpirlo, al ver la escena desde lejos, se quedó paralizada. En sus manos tenía más material para destruir a Camila, pero al ver la entrega real en esa danza, comprendió que no podía competir con la verdad. Sin decir nada, se fue. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. En los meses siguientes, la casa de danza se convirtió en un referente cultural en la Ciudad de México. Jóvenes de todo el país acudían a las clases gratuitas y artistas de renombre donaban su tiempo para colaborar. Camila volvió a ser reconocida no solo por su talento, sino por su capacidad de transformar el dolor en arte. Alejandro, por su parte, utilizó su fortuna para replicar el modelo de renacer en otros estados. Pero más allá del dinero, estaba presente en cada clase, ayudando, aprendiendo, escuchando. Ya no necesitaba esconderse detrás del poder. Se permitía sentir. Lucía, una niña de 7 años que vivía en un refugio cercano, fue una de las primeras alumnas. Había perdido a su familia en un incendio y desde entonces vivía en silencio. Camila la tomó bajo su cuidado con ternura y paciencia. Un día, durante una práctica, Lucía se acercó a Alejandro, le tomó la mano y le dijo: «¿Puedo llamarte papá?». Él no pudo contener las lágrimas. Miró a Camila, quien asintió suavemente. Iniciaron juntos el proceso de adopción. Así, sin planearlo, construyeron una nueva familia. La noticia recorrió todo el país. Los Montalbán, antiguos símbolos de poder intocable, ahora eran justicia y humanidad. La prensa amarilla intentó resucitar escándalos, pero ya nadie quería alimentar el odio. Camila y Alejandro dieron entrevistas en escuelas, universidades, centros comunitarios. No hablaban de números, sino de emociones. Decían una y otra vez: «Si una niña como Lucía puede volver a confiar, todos podemos cambiar». La última noche del primer año de Renacer, organizaron una presentación especial en el mismo salón de Polanco donde todo había comenzado. Esta vez, no como invitados, sino como anfitriones. Lucía bailó su primer tango en público, acompañada de Alejandro. Camila, desde un rincón del escenario, los observaba con los ojos húmedos. Cuando la música terminó, el público se puso de pie. Esta vez no hubo burlas, solo aplausos, solo amor, porque habían entendido que el verdadero poder no está en dominar, sino en rescatar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.